repetir la historia, cuando volveré a gritar campeón de nuevo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Vélez? Bienvenidos a una nueva edición de Desde Casa, esta vez una edición especial, ¿sí? A 26 años de la obtención de la Copa Libertadores de América para el Club Atlético Vélez Sarsfield, con un invitado de lujo. Soy Martín Benassi, quien les habla, y junto a Emi Curuchaga, que ahora lo van a escuchar y lo van a ver, arrancamos una edición especial, ¿sí? Con un invitado de lujo, alguien muy querido por la casa, alguien que nosotros adoramos, tanto futbolística como humanísticamente, así que le voy a mandar un abrazo grande. Los saludo al señor Marcelo Gómez. Negrito, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Bien, contento, disfrutando, como siempre, la posibilidad de estar en comunicación, en contacto con ustedes. Le voy a dar el pie primero a Emi Curucha para que te salude también y empezar un poquito esta charla de mates, de cafés, de cervezas, lo que quieran, pero para recordar aquella gesta histórica para el Club Atlético Vélez Sarsfield, que se cumplen 26 años, ni más ni menos, pasa volando el tiempo y nosotros queremos recordarlo de este lugar. Emi. Martín, buenas tardes a vos, a todos los fortineros y fortineras que una vez más acompañan Pasión Fortinera desde casa, como nos está permitiendo la tecnología encontrarnos. Negro, bienvenido, te lo digo fuera del aire, te lo digo al aire. Es una alegría inmensa para nosotros que vos estés en PF y que estés en contacto con la gente de Vélez. El hincha de Vélez te quiere, significás muchísimo. Y recordar esta copa que ahora Martín te va a empezar a preguntar, pero que sabemos que para vos es tan especial, que guarda un recuerdo tan caro a los afectos, y poder hacerlo a través de tu testimonio para nosotros es enorme. Así que muchas gracias y bienvenido a Pasión Fortinera en vivo por YouTube desde casa. Buenísimo, buenísimo. Yo también quiero agradecerles a ustedes el cariño, el afecto y la relación que hemos sostenido durante este tiempo de amistad, y agradecerles fundamentalmente la posibilidad de mantener este contacto con el hincha de Vélez. Me interesa sobremanera poder sostenerlo, así que les agradezco a ustedes esta posibilidad, ¿no? Una modalidad nueva, claramente, que todos estamos descubriendo, pero que nos permite seguir manteniendo esta pasión, ¿no? Esta modalidad que llegó para quedarse de una u otra forma, no tengo ninguna duda. Negro, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Sabés lo que te queremos, sabés lo que te admiramos y los que los queremos a todos ustedes, ¿no? A todos los que nos llevaron a Vélez allá arriba. Primero eso, ¿no? Primero un poco lo que te dijo Emi. Para vos esta copa es muy especial, ¿sí? Incluso por momentos quizás si lo tenés que pensar un poquitito más que el campeonato intercontinental que vino meses después. Preguntarte por qué es tan especial esta Copa Libertadores que lograste con Vélez. Sí, es verdad, lo he dicho, porque es lo que siento. Eh, este campeonato, esta Copa Libertadores, tiene un sabor similar al del primer torneo que obtuvimos en el año 93, el torneo local, porque fueron disfrutados intensamente. Lo vivimos en toda su extensión, partido a partido, particularmente lo de la Copa, porque era totalmente novedoso para nosotros. Después de haber salido campeones en ese primer torneo 93, el premio de ingresar a jugar Copa Libertadores y de tener que hacerlo en un grupo muy complejo, donde pocos creían que nosotros teníamos alguna posibilidad de clasificar. Sin embargo, todo eso a nosotros nos unió, nos hizo fuertes como grupo, nos fortaleció y nos dio el argumento de demostrar que había mucha gente equivocada. Por eso digo que desde el primer partido, más allá de tener que sufrir en alguna fase puntual, creo que lo disfrutamos al torneo
y a medida que iba avanzando íbamos sintiendo que era posible concretar un sueño. Quiero que repasemos de a poco los partidos que tuvo Vélez. Pero fíjate vos qué paradoja, ¿no? Estamos ahora en un contexto mundial, un contexto histórico, ¿no? En medio de esta pandemia, en el cual queremos que el tiempo avance muy rápido, y por lo general en la vida nosotros queremos que el tiempo se detenga, que no pase tan rápido. ¿A vos te resulta que parece ayer que obtuviste este campeonato? ¿Te pasó rápido el tiempo? Cuando mirás para atrás y pensás, 26 años de ese título, ¿podés creerlo? No, no creo que haya pasado tanto tiempo, eso es real. Y también es real que cuando uno vive en ese vértigo, en el ritmo que significa ser un futbolista profesional, claro, tampoco hay tiempo para detenerse y ver lo que se ha logrado, se está logrando, queremos todo ya, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo y a medida que transcurre el tiempo o que los años pasan, también comprendo que esto nos da la chance de valorar aún más el logro y de dimensionar lo difícil que fue lo que conseguimos, porque fíjate que después ha sido muy difícil para la institución, ya no digo volver a obtener la Copa Libertadores, sino llegar a los tramos finales. Y eso se ha ido cada vez haciendo más complejo también porque la brecha entre los equipos más poderosos, no solamente de nuestro país, sino del continente, se ha extendido y es cada vez más difícil, me parece, competir en igualdad de condiciones, sobre todo por los presupuestos económicos que manejan otras instituciones, ¿no? Tal cual. Emi, todo tuyo. Negro, hagamos un viajecito en el tiempo, subámonos a la máquina del tiempo y vayamos 26 años para atrás. Yo tenía 7 años, por ejemplo, Martín no había nacido. A ustedes los podíamos ver entrenar agarraditos al alambrado de Juan B. Justo, porque la Villa Olímpica no era más que un predio del SEAMSE allá por Ituzaingó. El Amalfitani lucía color ladrillo. Vélez recién acababa de ganar su segundo título nacional, estaba por competir por segunda vez en Copa Libertadores. Messi no jugaba ni en infantiles, el Diego estaba por jugar el que iba a ser su último mundial. El año 94 era un año raro a nivel música, a nivel mundo, a nivel fútbol, a nivel un montón de cosas. Viéndolo en retrospectiva, ¿cómo se revaloriza no solo el título, sino toda la preparación? Yo me acuerdo que vos me contabas una anécdota, y me voy a saltar de la Libertadores, voy a ir al Intercontinental, que vos me contabas que antes del partido con el Milan te lesionaste porque te prestaron un par de zapatillas para entrar en calor, entonces hasta la indumentaria deportiva era otra cosa. ¿Cómo le explicamos hoy? Porque yo soy el afortunado que lo vio, pero ¿cómo le explicamos hoy a un hincha de Vélez que hace 26 años atrás no estaba? ¿Cómo era ese escenario en el cual se gestó a este gran campeón de América que fue el Vélez del 94? Sí, difícil explicárselo a las generaciones actuales, ¿no? Porque todo ahí cambiando tanto, ha ido evolucionando demasiado rápido, teniendo en cuenta claramente que pasó mucho tiempo, ¿no? Ubicándome en ese momento, ahora me hiciste acordar que en el año 94 yo no me había casado, así que eso lo mejor que tenía ese momento para iniciar. Después sí es real que todo cambió. Fíjate que a mí me pasa esto de la lesión por no tener el calzado para hacer la entrada en calor en un césped sintético. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos acostumbrados, no conocíamos de hecho el césped sintético, era nuevo. Y cuando nos dan el lugar donde, eso generalmente te enterás un rato antes, ¿no? Todo eso ha cambiado porque hoy las entradas en calor se hacen en el campo, que antes no se permitía, ¿no? Por una reglamentación. De hecho, nosotros en Vélez hacíamos la entrada en calor ahí en el estacionamiento, por ejemplo, donde está hoy
la tumba que le decían, la cancha de futsal, ¿no? Claro. O en un pasillo que hay en la entrada del vestuario. Entonces, digo, no estábamos preparados ni para esa contingencia. Encontrarnos que íbamos a hacer la entrada en calor en un césped sintético, y yo no tenía el calzado, no estábamos acostumbrados. Por eso me prestaron una zapatilla, que fueron las zapatillas de Carlito García, el utilero, y que me iba un poco grande. Para cuando yo tengo ese problema que siempre tuve un pie muy chico, entonces era un problema el número, y por eso se da esto de la lesión. Pero así, un montón de cosas que yo he ido visto durante el tiempo, cómo ha ido evolucionando, y que es muy difícil para estas generaciones, decía, actuales o contemporáneas, que entiendan ese contexto, ¿no? O explicarle las pretemporadas que nosotros vivimos, por ejemplo, en Necochea, un hotel que de verdad reunía lo mínimo indispensable para un plantel de primera división, una buena comida, un lugar para dormir, pero después, si uno conociese ese hotel, que ya no existe, no podría entender cómo un equipo de primer nivel, de primera división, pasaba 15 días ahí y se preparaba para un año de competencia, ¿no? Porque hoy ves a los equipos donde trabajan, donde se preparan, la cantidad de elementos que tienen, infraestructura, y yo creo que los chicos de hoy, me pasa con mis hijos, los jóvenes de hoy, creen que esto siempre fue así, y era más artesanal, entiendo yo, todo lo que rodeaba al futbolista, y especialmente a ese grupo de jugadores de Vélez que recién estábamos tratando de armar nuestra propia historia, ¿no? Negro, si continúo con este viaje en el tiempo que te propuso Emi, y nos remontamos al día que te enterás cuáles son los competidores de Vélez en fase de grupos, ¿te acordás? No, algo frágil para esos momentos puntuales de memoria, no me acuerdo. Sí, que cuando vimos el grupo y los rivales que nos tocaban, también creíamos que iba a ser una gesta poder clasificar. Boca tenía un equipo lleno de figuras, y los equipos brasileños de por sí eran siempre muy difíciles. Era más difícil todavía jugar de visitante. Yo creo que debe haber una estadística que eso también ha cambiado, y se han presentado victorias de equipos argentinos con más frecuencia en estos últimos años, pero antes era prácticamente imposible conseguir un buen resultado de visitante. De hecho, ni hablar equipos brasileños, ¿no? Por supuesto, pero por ejemplo, si nos tenemos que remontar al marco local, ¿sí? Vélez en cancha de Boca le ha costado muchísimo históricamente, ¿no? Históricamente, y más en los últimos 20, 30 años. Y saber que Vélez ganó allá en esta Copa, lo hace así un partido diferente, digo. Fue quizás el partido bisagra de esa fase de grupos, ¿lo recordás de esa forma? Sí, yo creo que ese fue el partido que nos dio la clasificación. Boca estaba obligado, nosotros jugamos con esa desesperación, y de hecho los goles llegaron así, con dos contraataques que salieron muy bien. De hecho, yo participo en el segundo gol, en el gol creo que fue de Pepe Basoldo, el segundo, pero porque habíamos hecho buenos partidos antes, sobre todo con los equipos brasileños de local jugamos muy bien, y eso nos dio la chance de tener esa posibilidad ya de clasificarnos como se dio una fecha antes. Emi. Sí, estaba repasando acá, así empezamos por la fase de grupos, vamos en orden por esta Copa Libertadores de la cual festejamos los 26 años. El Boca de Menotti, más allá del nombre Boca por sí mismo, lo tenías a quien te definió como tu hermano en el fútbol, a Ale Mancuso en el medio, que
unos meses después iba a estar jugando el Mundial para la selección. Déjame repasar un poquito, el Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, que si tiramos algunos nombres, vamos a tirar nombres de algunos chicos que jugaban por ahí, César Sampaio, Freddy Rincón, Edilson, hubo un nene que les metió un gol en Cruzeiro cuando fueron a Belo Horizonte, un gordito se llamaba Ronaldo, no sé si los chicos lo conocen. El verdadero Ronaldo. ¿Eh? El verdadero. El verdadero Ronaldo. Ronaldo Roberto Gaullo era la delantera del Cruzeiro de Enio Andrade, Dida en el arco, Toninho Cerezo. No estaban jugando. Me está dando miedo ahora. No estaban jugando un amistoso contra Pasión Fortinera. Hay un par de. Yo creo que si empezás a repasar, al menos de los equipos brasileros, los que jugaron en selección fueron campeones del mundo. O sea, estás hablando de campeones del mundo que estaban explotando en su máximo momento también. ¿Cómo fue? Un poco lo que te decía Martín, ¿no? Decir, clasificamos a la Copa y tenemos que jugar contra Boca y tenemos que jugar contra Palmeiras y contra Cruzeiro, los dos campeones de Brasil. Una tortura. Sí, pero yo creo que nosotros lo tomamos, al menos yo, con esa mentalidad, ¿no? De entender lo difícil que iba a ser, lo complejo, pero tratando de disfrutarlo, porque era todo, como te digo, novedoso. Esto de viajar, de viajar en avión, de ir a otro país. Yo lo disfrutaba mucho, otras costumbres, era otro tipo de alimentación, estar en un hotel, que te atiendan de la manera que nos atendían. No queríamos que se termine. Sabíamos que el momento de jugar iba a estar difícil, que teníamos pocas chances, eso era real, pero no nos quitaba lo otro, poder vivirlo. Por eso digo que yo lo disfruté, disfruté la Copa, porque fue muy intensa en toda su extensión. Y es real también que eso de que pocos creían, a nosotros nos hizo estar juntos. Me acuerdo el primer partido, de hacer una reunión en Belo Horizonte, también piso muy alto, con toda la ciudad, y nosotros en ese lugar, el mensaje fue, fíjense dónde estamos, dónde habíamos llegado, entonces disfrutémoslo, pero nadie cree que nosotros podamos avanzar. Entonces, ya lo hicimos alguna vez, lo habíamos hecho con el torneo anterior, donde nadie tampoco daba 2 pesos, un plantel nuevo, un técnico que no conocía, y prácticamente salimos campeones en ese torneo de punta a punta. Entonces era también un desafío para nosotros, lo tomamos de esa manera, y a medida que fueron avanzando los partidos, nos fuimos convenciendo que como dije al comienzo, que era posible concretar este anhelo, ¿no? Vos sabés, Negro, que hace poco menos de un año estuvimos haciéndole una linda entrevista a Osvaldo Piazza. Y claro, voy a contar un pequeño off the record que pudimos obtener con él, en el cual, cuando pudimos hablar sobre Carlitos Bianchi, él enseguida nos mencionaba, pero esperen un segundo, Carlitos lo pensó, lo ideó y lo gestó. Fue todo preparado, fue todo trabajado. ¿Cómo era esa semana a semana con Carlitos Bianchi como entrenador motivándote? Digo, ¿los motivaba psicológicamente también para afrontar este tipo de partidos? Que no era nada fácil, ¿no? Esto de viajar era una novedad, por supuesto, pero tener que ponerse los botines, salir a la cancha en canchas complicadas, realmente muy complicadas. Bueno, él, por el contrario, me parece que diferente a como nosotros lo vivíamos, él lo vivía con mucha naturalidad, como si realmente supiese lo que iba a pasar. De hecho, creo que esa es una de las grandes virtudes de Carlos de siempre, de anticipar lo que iba a suceder, ya sea con momentos de partido, con elecciones de jugadores, con decisiones durante la marcha de un partido, o con la preparación de cada encuentro. Él
veía o imaginaba y generalmente acertaba, por eso no quiero decir que acertaba, sino que confirmaba lo que él suponía. Eso habla de su capacidad. Y te puedo asegurar que es muy difícil. Yo a veces, en esta función actual de entrenador, trato también, esa es la tarea, ¿no? Imaginar lo que puede pasar, pero es muy difícil que suceda. Y él tenía esa virtud, le salía con naturalidad, como te digo, y con facilidad. Y esa misma calma que él tenía era la que nos trasladaba durante la semana, durante la preparación de cada partido, y a nosotros nos hacía suponer que era sencillo, que si nosotros hacíamos las 3 o 4 cositas que él decía, prácticamente la cosa estaba bien encaminada. Y generalmente pasó siempre eso con él, con esas 4 o 5 cosas que debíamos hacer, con 2 o 3 menciones del rival, algún cuidado especial. Él nos mostraba que teníamos buenas posibilidades. Y pasaba, habitualmente pasaba. La unión del grupo también se trabajaba, digo, esto de fortalecerlos como grupo que después terminaba surgiendo y saliendo con total naturalidad dentro de la cancha, ¿también se trabajó? Sí, yo creo que en ese aspecto, yo lo destaco siempre, fueron sus colaboradores fundamentales, tanto Carlos Isquia, que era clave porque era el nexo con el plantel, y Carlos, y Bianchi, perdón, y el profe Santela era vital porque era el alma del grupo. Él tenía una virtud para manejar los momentos, en algún momento tenso poder descomprimir, y cuando había que enojarse lo hacía. En eso me parece que los tres se complementaban a la perfección y se necesitaban para liderar un grupo como el nuestro, que más allá de no ser un grupo complicado, digo, de personas, había algunos integrantes de personalidades muy fuertes, ¿no? Entonces, en algún punto no era fácil lidiar con esas personalidades, pero por encima de eso, yo creo que lo que siempre me gusta marcar de ese grupo es que había buenas personas, eh, donde cada uno ponía al servicio del grupo su interés personal, y fundamentalmente había un cariño, un afecto entre nosotros que es muy difícil conseguir, y que ese afecto, ese cariño que uno siente por el compañero, se lleva a la cancha. Yo no tengo dudas que uno da un poco más cuando el que está al lado es alguien que vos querés. Y eso después a mí no me pasó en ningún otro lado, y creo que fue una de las claves del éxito de aquel grupo en todo ese proceso exitoso que fue largo. Bueno, Negro, pareciera una receta simple la que nos estás dando de un liderazgo sólido, encabezado por Carlitos Bianchi, Carlitos Isquia y el profe Santela. Un grupo bueno en lo humano, más allá de lo bueno que era dentro de la cancha. Indicaciones simples y una confianza que partido a partido crecía, se renovaba y acrecentaba. Victoria ante Boca, se sella la clasificación, el último partido en Brasil contra Palmeiras, se pierde, pero la clasificación ya estaba sellada, y empezamos lo que en España se conoce como el mata-mata. Entramos en octavos de final contra Defensor Sporting y la primera definición por penales. ¿Cómo fue ese primer paso post fase de grupos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue el empate en Liniers, el empate en Montevideo? Y algo que no va a ser menos, que es la primera definición por penales de la Copa Libertadores. Bueno, yo lo que recuerdo que fueron partidos muy duros, muy físicos, un equipo muy complejo, el uruguayo. Digo, estéticamente no lucían, no intentaban
por ahí manejar la pelota, ni apostar o tomar algún riesgo ofensivo. Tenían un esquema similar, por decirlo de alguna manera, porque nuestro Vélez siempre priorizaba solidez defensiva y que no nos hagan goles, porque confiábamos en que adelante teníamos la potencia suficiente y el desequilibrio para hacer goles en todos los partidos, y que entendíamos que si no nos convertían, teníamos mucha posibilidad de ganar los partidos. Fíjate que generalmente pasaba eso, ganábamos por la mínima, o si hacíamos un gol o el primer gol estaba instalado, que era muy difícil que nos dieran buenos resultados, por ejemplo. Y este equipo uruguayo también tenía una idea parecida. Disputaban cada pelota como si fuese la última, entonces se hizo un partido muy cerrado, con muchos roces. No pudimos sacar diferencias, sobre todo creíamos que de local lo íbamos a hacer y no pudimos. Y tuvimos que llegar a esa definición. Empezamos a entender que de esa manera también teníamos buenas posibilidades, porque teníamos una carta que era de espada, en este caso José Luis, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pasa de Defensor Sporting, digo, ya había un ambiente en el cual se sentían seguros. ¿Por qué? Digo, porque en caso de terminar empatados sabías que tenías a José Luis, vos mismo lo marcaste. Dentro del plantel ya se sabía que los penales siempre convenían, es real esto. O sea, sabían que tenían los penales, sabía que tenías a José Luis, en el cual te implicaba que te atajaba uno y te metía uno. Pequeña cosa, ¿no? Sí, sí, es real que también empezamos a trabajarlo. Yo me acuerdo que se empezó a incluir esto de trabajar la ejecución, y todos pateábamos, y empezamos a definir a los que mejor lo hacían o que más efectividad tenían, y aparecieron algunos nombres que ni nosotros mismos sabíamos, conocíamos que podían tener esa virtud, ¿no? Pero estos ejecutantes fueron siempre entendiendo la importancia de la definición. Fíjate que siempre se ejecutaron con mucha seriedad y generalmente con mucha precisión. Sobre todo, una muestra cabal de esto es la final, ¿no? De la forma que se patearon en una instancia tan decisiva, con la tranquilidad y la precisión con la que patearon los 5 ejecutantes, no es habitual, ¿no? Pero es algo que también empezamos a trabajar, porque empezamos a entender que ahí podíamos tener chances, pero para eso había que cumplir una parte, que era convertir, porque depositábamos mucha ilusión en la capacidad de José Luis. Emi. Sí, estaba analizando un poco, fueron octavos de final, semifinal y final, en donde se obtuvo victoria a través de la tanda de penales. Y reforzar lo que vos decías, Negro. Mirá la eficacia que hubo tanto en los ejecutantes como en Chilaver, quien vos lo definiste como el ancho de espada de ese juego de naipes que tenían ustedes, que no te dejaron ni patear en una ronda de 1-1 de penales. Todo se terminó con la tanda de los 5 primeros ejecutantes. No sé si agradecerle o no, porque en esto de trabajar y de entrenar, lo hacía bien durante la semana. Pero está más que claro que nada se compara al momento del partido, y que eso es único, ¿no? No hay preparación que pueda equiparar lo que significa patear en competencia, ¿no? Esto es algo como lo dijo alguna vez Bielsa, y yo lo sostengo, que es había un reclamo de por qué el equipo erraba tantos goles, y él explicaba que la tarea que se podía hacer tenía que ver
hasta el momento previo a la definición, ¿no? Porque uno podía recrear el momento, la jugada, la situación, pero ese momento de que el delantero queda mano a mano con el arquero es único. Un contexto que no se puede simular, no hay nada parecido al partido, no se puede conseguir ese momento. Entonces, depende absolutamente de la capacidad que tenga en ese momento el definidor. Y en los penales exactamente lo mismo. Yo estaba convencido que en el entrenamiento no fallaba, lo hacía con mucha seguridad, pero nada más me daba la pauta de que en el momento de definición iba a tener la misma eficacia. Por eso nunca voy a saber qué hubiese pasado si me hubiese tocado patear a mí. Negro, llegan los cuartos de final. Hay que viajar a Venezuela, ¿sí? ¿Qué recordás de esa fase? ¿Qué es lo primero que recordás de esa fase? Tengo pocos recuerdos de ese partido, te lo digo con sinceridad. Del partido de ida, muy poco. Creo que dejamos todo abierto para la vuelta y fuimos superiores, pero nosotros nos sentimos superiores, ¿no? Eso a veces puede jugarte en contra. En este caso a nosotros nos dio la seguridad de que éramos los candidatos a pasar y nos hicimos cargo de esa situación y la resolvimos con autoridad, entiendo. Eso también nos dio una señal de que el equipo había madurado rápidamente y que lo que habíamos conseguido, que es acceder a la semifinal, era totalmente merecido y justo. Perdón, y con una particularidad. Los cuartos de final se juegan post-mundial. Ahí hubo un parate de 2 meses donde se disputa el Mundial de Estados Unidos 94 y que también hay una renovación del plantel, porque, si mal no recuerdo, se va el Gallego González y llega Tito Pompey, que vaya nombre si va a ser importante en lo que viene después. Sí, hubo ahí un momento de poder ajustar esto de los nombres, del plantel, pero sí, algo también que reflejaba o que era una característica de este grupo a lo largo no solamente de la Copa, sino de todo el proceso de Carlos, era que por encima de cualquier apellido siempre estaba, y no digo el equipo, sino el grupo, ¿no? Claro. El plantel, porque y fue un rasgo de siempre de Carlos como entrenador, que priorizar y ocuparse y preocuparse y darle herramientas a los que no jugaban habitualmente, porque entendía que iban a ser importantes en algún momento. Eso yo también lo he tomado. Fíjate que generalmente en las finales de cada torneo las formaciones de los equipos son muy diferentes a cuando comienzan, ¿no? Hay una formación diferente y terminan siendo más importantes los que no inician que los que comienzan cada competición. Entonces, en eso Carlos siempre fue muy claro, pero lo demostraba con hechos. Había momentos, por ejemplo, que el equipo titular descansaba y no íbamos el día posterior al partido, porque eso también se hacía, no entrenábamos, pero los que no jugaron sí, y yo he tenido entrenadores que también descansaban con esos titulares, ¿no? En cambio, él era el primero que llegaba y trabajaba con la misma intensidad con los que no jugaban, porque necesitaba que estén bien, pero lo tenía que hacer a través de los hechos, no simplemente de las palabras, porque es muy lindo decirle al grupo que todos son iguales, porque el mensaje queda bien, pero después hay que hacerlo durante el año, día a día, hay que demostrarlo, todo eso que parece un lindo mensaje. Sabés, Negro, que quiero preguntarte sobre las semifinales. Ayer estuve repasando la serie de penales con Junior, porque en definitiva quizás los hinchas de Vélez se olvidan que hay 180 minutos atrás de esa definición utópica, de los momentos, creo que los momentos, si no es el momento más bisagra de ese ciclo, pegan el palo.
¿no? De hecho, mirá, se pegó en el palo, el último penal termina pegando en el palo y no en la clasificación. Literal, claramente. Y lo relaciono con algo que recién me marcabas. En el video se lo ve a Carlitos Bianchi cuando va a designar quién es el sexto ejecutante de Vélez, ¿no? Después de haber igualado la serie en 4. Y a Carlitos Bianchi se lo ve caminando con las manos en los bolsillos, casi seguro de lo que iba a pasar, ¿no? Casi seguro de que Vélez iba a revertir la historia. Y eso me quedó resonando y te lo quiero compartir a ver si lo pudiste volver a repasar, si pudiste ver la definición. ¿Qué te pasa vos cuando volvés a ver este tipo de imágenes? No, tiene un tinte dramático, ¿no? Como una película, porque estuvimos a un penal de quedar afuera, de quedar eliminado de local. Imagínate esa decepción y que toda la otra historia que se escribió luego no hubiese existido. Todo lo que implicaba ese penal si el colombiano lo convertía, ¿no? Pero es real que hubo 2 partidos que nosotros jugamos muy bien ante un rival de muchas jerarquías, también con nombres importantes, en un estadio muy difícil. Nos tocó perder, pero hicimos un partido muy digno, jugamos de igual a igual. Y después de local hicimos un gran partido, estábamos con ventaja. Ellos llegan al descuento, creo que fue un tiro libre valenciano. Pero nosotros habíamos demostrado estar a la altura y habíamos jugado antes de llegar a esa definición en un gran nivel. Y eso primero nos dejó tranquilos, pero no alcanzaba, había que definir esto desde los 12 pasos, y ahí también estuvo difícil, y como bien decimos, estuvimos a punto de quedar afuera, y algo apareció, estaba escrito que teníamos que continuar nosotros, y nosotros no teníamos esa seguridad que seguramente tenía el entrenador, porque una vez más él lo demostraba, y lo demostró mucho más en la final. Siempre fue muy claro, después de pasar sufriendo esta etapa, después él encaró lo que venía con el mismo convencimiento y fue muy claro con nosotros. Jugaba un poquito el de Rulitos, ¿no? Valderrama. Bueno, yo siempre lo digo de los rivales que me tocó marcar, mirá que Maradona, Riquelme, Aimar, bueno, en esa posición, digo, sí. Él para mí fue el mejor, porque era el que entendía sus virtudes y sus defectos, por decirlo de alguna manera, porque era un jugador aparentemente lento, pero demasiado inteligente, que siempre se desprendía el balón antes de que la marca llegue, utilizaba muy bien su cuerpo, su brazo, era imposible prácticamente quitarle la pelota, era un tipo fuerte y a su vez hábil, de muy buena técnica. Te digo, de verdad, yo de los jugadores que me tocó marcar en cercanía del campo fue el más difícil de todos. Emi. Yo estoy absolutamente convencido que el partido de vuelta contra Junior es el partido de la Copa Libertadores. Por la emoción, por el rival. A ver, yo te reitero, tenía 7 años, así como las figuras de los ídolos se agiganta cuando vos sos chico, la de los villanos también. Yo tenía en la mente la imagen de Carlos Valderrama después del 5-0 en la clasificación previa al Mundial, el 5-0 contra Argentina en el Monumental. Y para mí era una figura terrorífica. Y el partido de vuelta, a los 20 minutos lleva Vélez 2-1. Primero, no era apto para cardíacos. Por suerte, a los 7 años no tenés riesgo cardíacos mayores. Pero un partido a prueba de infartos. Y como vos bien decías, con un rival que era impresionante. Y quiero sacar algo que vos recién dijiste, Negro, porque no es desmerecer el trabajo que hicieron, pero sí un poco confiar en el que el de arriba
a veces escribe ciertas cosas. Vos dijiste, estaba escrito que nosotros teníamos que pasar. Vélez, más allá de lo hecho, del trabajo consumado, ¿tenía algo de destino? ¿Tenía algo de escrito en el cielo de que tenía que quedarse con esa Copa Libertadores? Yo creo que sí, que había algo que se estaba gestando, ¿no? Que tiene que ver con una mística que después se pudo rubricar de otra manera, con éxitos, con campeonatos, con logros, con un crecimiento impensado desde lo futbolístico, desde lo institucional, porque Vélez hoy es otro club al que yo accedí cuando llegué en el año 80 y pico, 88, 89, no me acuerdo ya ni cuándo llegué a Vélez, pero claramente hoy es un gigante del fútbol argentino, ¿no? Pero en esos momentos, cuando esta semilla empezó a crecer, y no tengo duda que este logro fue clave. Por eso digo, y decía esto, que hubiese pasado si quedábamos eliminados esa noche. Seguramente todo esto que estamos resaltando hoy no lo podríamos hacer. Yo creo que no hubiese sido posible. Pero bueno, pasó y es real que estaba escrito que iba a ser para nosotros. No solamente ganar esa semifinal, sino también la final, donde también un montón de situaciones adversas que nosotros pudimos dar vuelta. Tanto desahogo negro en esa fase. Llega a San Pablo, ni más ni menos, ¿no? Después de haber pasado terrible fase de grupos, terribles partidos tan complicados en Uruguay, en Venezuela, después en Colombia, con pequeños grandes jugadores. Llega el San Pablo, ¿no? Que automáticamente ya se estaba coronando como tricampeón de la Copa Libertadores. ¿Qué recordás de esa preparación, ¿no? Porque tal desahogo de haber estado a una pelota, un minuto de haber quedado eliminado contra Junior, quedaba San Pablo, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué recordás de esa preparación? Bueno, lo primero es que había, durante todo el trayecto, ¿no? de la disputa de la Copa, nosotros fuimos sintiendo un acompañamiento mucho más grande de parte del público, porque algo pasó con ese equipo, que era un equipo supuestamente débil, o el más débil de la competencia, ya desde cuando nos tocó integrar ese grupo con los brasileños y con Boca. Pero la gente es real que se identifica o se inclina o apoya o quiere que al equipo más débil le vaya bien. Y fue pasando que durante la Copa, al jugar los días miércoles generalmente, mucha gente que no era de Vélez se empezó a acercar al estadio. Empezamos a ver que la gente se entusiasmaba mucho más, que las tribunas estaban, o que el estadio se colmaba para esos partidos de Copa Libertadores. Entendíamos que no todos eran de Vélez, pero que había mucha gente que empezó a caerle simpático este equipo, y sentimos ese respaldo popular que fue creciendo a lo largo de todo el torneo, y fundamentalmente en los partidos finales. Ya en semifinales el estadio estaba colmado, y lo mismo presentíamos que iba a pasar con la final. Eso por un lado, que a nosotros eso claramente al futbolista lo motiva y lo predispone de una forma diferente. Saber que va a jugar con un estadio colmado, con un país que se había puesto de nuestro lado. Y después una chance única para nosotros, sabiendo que el rival tenía muchísima jerarquía, tenía antecedentes que le daban el crédito para creer que ya eran campeones, pero eso, como dije antes, a veces juega en contra, ¿no? Esa confianza puede ser peligrosa, y Carlos leyó esto, digo, Bianchi leyó esto porque a nosotros nos transmitió que teníamos las mismas posibilidades que el rival, que era importante el partido de ida, que había que ganarlo,
si queríamos tener la posibilidad, más allá de la diferencia. Y por eso él se enoja cuando termina el partido y escucha mucho diciendo que la diferencia no nos iba a alcanzar, que no era diferencia, que necesitábamos más goles para tener una oportunidad. Y él fue muy claro con nosotros. Primero porque creía que había que ganar de cualquier manera, y después diciéndonos que nosotros teníamos las mismas posibilidades que el rival de ser campeones más allá de este 1-0. Así que jugamos un partido con muchos nervios, un buen primer tiempo, hicimos de local, establecimos la diferencia, pero en el segundo tiempo nos costó mucho volver a llegar con posibilidad de arco rival. No, me acuerdo que nos quedaba muy lejos el arco y empezamos a sufrirlo y a creer que el 1-0 era el resultado que necesitábamos. Y terminamos con esa sensación de que era un resultado positivo y de aferrarnos al pensamiento de Bianchi cuando todos creían que era un resultado muy muy pobre para lo que venía. Confiando en lo que podíamos hacer, porque teníamos, sobre todo, yo siempre rescato este mensaje de Carlos, que él estaba convencido que el resultado iba a alcanzar. Antes de dejarle a Emi la última pregunta, que es la más linda de lo que se sintió ese momento donde Tito Pompey, el final claramente. El final. Contame un poco de la llegada al Morumbí. ¿Qué pasó en esa llegada? ¿No estaban acostumbrados a vivir ese fanatismo extremo que tienen los brasileños, ¿no? ¿Y por dónde agarró el micro que estaba llevándolos a la cancha? Sí, es verdad que fue todo nuevo, ¿no? Esto de ir a Brasil a jugar en una instancia decisiva con un equipo popular y que tenía preparado el festejo, porque desde las declaraciones del entrenador hasta la fiesta que era el estadio, con más de 100.000 personas, con camisetas blancas, era imponente todo eso, y a nosotros nos costó ese trayecto, ver tanta gente que iba para la cancha. Se hizo complicado cuando divisaron al micro nuestro, de apagar las luces, de ir casi escondidos en el micro, ¿no? Todo un momento que te hace replantear algunas cosas, pero después cuando llegamos al vestuario todo fue normalizándose, y eso también a Carlos le sirvió, ¿no? Porque en ese vestuario él pegó algunos recortes de diario donde hablaban del tricampeonato, del festejo, de que no había posibilidades para nosotros. Y ese momento también de intimidad, de estar juntos, cerca, y de creer que se podía, también fue para mí clave en lo que iba a suceder durante el partido. Negro, si querés después nos contás de los festejos, eso ya es muy, muy del vestuario. Ya saber que estaban esos recortes pegados en las paredes, que es parte de la mística en la historia fortinera, saber lo que fueron esos vestuarios de Morumbí y del Olímpico de Tokio, y de las palabras que se dijeron puertas para adentro. Te voy a hacer la última porque de la Copa Libertadores venimos hablando hace 26 años, pero no sé si alguna vez te hicieron esta pregunta. Vos recién me decías, cuando repasábamos los nombres de algunos de los jugadores de la fase de grupos, me decías, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Te voy a leer los nombres de la final y vos decime qué se siente enfrentar a estos tipos. Chilavert, Sandoná, Trota, Sotomayor, Cardoso, Basualdo, Gómez, Bacedas, Pellegrino, Asad y Flores, los suplentes de Ocavo, Camps, el Pícaro Fernández, Usain y Pompey. Esa era gente para tenerle miedo, negro. Sin duda,
sin duda que había que tener miedo a esos apellidos, ¿no? Pero ellos no lo sabían, subestimaron estos nombres y jugaron con cierta suficiencia. Claramente era un equipo de mucha jerarquía, de experiencia, como dije antes. Allá tenían mucha seguridad. Les alcanzó para ganar el partido, porque lo ganaron con justicia, sobre todo cuando a nosotros nos costó jugar con uno menos por la posición del Pacha. Pero nosotros siempre creímos que en los penales teníamos una posibilidad concreta, nos aferramos, como dije en algún momento, a eso, y a ellos los sorprendió tener que llegar a eso. Creo que no, de ninguna manera esperaban una definición así, y ahí una vez más nosotros demostramos estar a la altura, porque vuelvo a reiterar lo de los ejecutantes, y no me voy a cansar de mencionarlo nunca, de la forma que lo patearon, con la precisión, con la seguridad, demostrando estar totalmente a la altura. De verdad eso fue diferencial, y la capacidad de José Luis para atajar el penal que necesitábamos. Entonces, ahí también demostramos ser justos ganadores de esta Copa. Negro, te hago la última pregunta. Te agradezco este espacio con Pasión Fortinera, por este recordado homenaje a ustedes que año a año agiganta aún más este logro que queremos volver a conseguir. Es una copa que queremos volver a levantar más que ninguna. Siempre te lo preguntamos y te lo vamos a seguir preguntando. ¿Tomaron dimensión? ¿Hoy tomás dimensión de lo que fue realmente esa gesta? Digo, con lo difícil que es volver a conseguirla. Debe ser que, de verdad, como dicen mis nenes, me estoy poniendo grande, ¿no? Porque ahora, en estos últimos años, como que uno lo siente más. A ver si lo puedo explicar. Era un motivo de orgullo, de satisfacción, que lo mencione, pero últimamente es algo que a mí me está pasando, y hablándolo con compañeros, le pasa lo mismo, de que esto se haga más carne, ¿no? De que cada recuerdo sea mucho más vívido. Recién hablábamos del vestuario, ¿no? O de los apellidos cuando Emi dio la formación, y estoy seguro que hace 4 o 5 años atrás a mí no me hubiese movilizado como sí está pasando ahora. El tema decía, del vestuario de ese momento, nosotros estábamos próximos a salir y escuchábamos los fuegos de artificio, que no era fácil comunicarnos en el túnel, por ejemplo. Ese momento, por ahí en otra situación, pasa desapercibido, pero ahora, recordándolo y trayéndolo acá a la memoria, es como estar ahí, ¿no? Y estar ahí significa una vez sola en la vida, entonces disfrutarlo. Ese es lo que me queda a mí. Lo que me está pasando últimamente es disfrutándolo mucho más que en todos estos 20 y pico de años anteriores. Por eso lo quiero distinguir, lo quiero destacar, y les quiero agradecer que ustedes hayan colaborado y me hayan dado la posibilidad de poder vivirlo más intensamente. Lo único que tengo que decir es gracias. Siempre le digo lo mismo a cada uno de ustedes que supieron llevar a Vélez a lo más alto, porque es por eso que hoy nos jactamos de exigir más, ¿no? Hoy elevamos la vara por ustedes, ¿sí? Por los campeones de América y campeones del mundo. Emi. Sí, lo mismo, negro. Gracias infinitas a vos y a todo ese listado de nombres. Que es más, no sé si me trastabillé, si me olvidé de mencionar alguno, más allá de que esta amistad que hemos generado, Pasión Fortinera, Negro Gómez, ya hace varios años, por más de que hayamos hablado 1000 veces, cada vez que hablamos con vos y cada vez que recordamos estos capítulos tan hermosos, no solo de la historia de Vélez, sino de nuestra historia personal, a mí me ponen los pelos de gallina. Por suerte no se ve por Zoom, por suerte no se ve que estoy a punto de llorar, pero
una vez más, es muy caro a nuestros afectos. Estamos igual. Es muy caro a nuestros afectos esto, negro. Te lo dije antes, cuando uno es chico, los ídolos son aún más grandes que lo que realmente son. Para mí, te lo dije 1000 veces, ustedes fueron nuestra Liga de la Justicia. Para los que fueron un poquitito más grandes, les permitió inflar el pecho y caminar con una camiseta de Vélez por la calle, con una espalda que nadie tuvo ni nadie tendrá. Escribieron la historia grande del Club Negro y eso es una deuda eterna que tenemos nosotros para con ustedes. Y siempre sabés que, al menos en Pasión Fortinera, las puertas y el micrófono van a estar abiertos para los campeones, los grandes campeones de América y el mundo que nos hicieron lo que hoy somos. Así que gracias de corazón. Buenísimo, buenísimo. Es un muy lindo regalo y yo también les agradezco en nombre de mi familia, mío y fundamentalmente de mis compañeros. Nosotros siempre estamos atentos a ese tipo de atención, ¿no? De recuerdos, porque muchas veces hemos sentido algún tipo de injusticia y no es grato, ¿no? Que eso suceda con un plantel que creo cambió, como decís vos, la historia de la institución, ¿no? Porque Vélez es antes y después de la aparición de este grupo de futbolistas, y lo digo con total humildad. Vos sabés que yo no me gusta hablar ni destacar todo lo que se pudo haber conseguido, una situación incómoda, pero sí lo quiero hacer por mis compañeros, que ellos, yo sé mejor que nadie todo lo que han dado y lo que en algún momento nos costó estar cerca del club, y eso sí duele, y no me gustaría que siga pasando. Al contrario, yo quisiera que exista la posibilidad de que todos los que formamos parte de aquel momento de Vélez exitoso y glorioso tengan la posibilidad de estar más cerca del club, de una u otra manera. Me parece que es algo que nos merecemos. Terminamos todos emocionados. Lo escucharon y lo vieron a Marcelo Gómez en Pasión Fortinera a 26 años de la obtención de la Copa Libertadores de América. Ping pong con Marcelo, el negro Gómez. El rival más complicado de la Copa, Junior de Barranquilla. una cábala en el vestuario o en los entrenamientos. Y repetíamos los equipos previos. El día anterior, a la anterior, hacíamos un picado y los equipos eran siempre los mismos, con los mismos arqueros. Y eso lo respetábamos, sí. ¿El rival que más te gustó enfrentar? Que más me gustó, Junior, me gustó. ¿Por qué? Me gustó viajar a Colombia, la ciudad, la gente de Colombia. Y después el partido que jugamos y cómo estaba la cancha, todo lo que rodeó el partido estuvo bueno. ¿El rival que menos te gustó enfrentar? Y fue muy incómodo los uruguayos de Defensor. Fue un partido feo, muy cerrado. Sí. No fueron partidos para pasarla bien. ¿El jugador que más te costó marcar? Y sin duda, Carlos Valderrama. ¿Por qué? Un jugador muy inteligente, utilizaba bien los brazos, parecía lento de movimiento, pero era muy veloz mentalmente porque siempre tomaba las mejores decisiones. Para vos, ¿cuál fue el partido bisagra? Y claramente fue la semifinal, ese momento de la definición por penales. Como dije, estuvimos cerca de que la historia fuese otra. Del 1 al 10, ¿cuánto sufriste en la definición contra Junior? No, en un momento pensé que todo se había terminado, que el sueño se terminaba esa noche. ¿Sí? De 1 al 10 sufrí 9. Me quedaba una esperanza. Definime a José Luis Chilavert. José Luis, una frase difícil.
gigante. ¿Qué les dijo Carlos Bianchi en el Morumbí antes de salir a la cancha? Que teníamos la oportunidad de mostrarle al técnico de Santana, a los jugadores de San Pablo y a toda la afición, a 120.000 brasileños, que no tenían motivo para festejar de antemano y que les iba a costar mucho ganarnos. Eso a nosotros nos convenció de que podíamos. Salir campeón de América con Vélez, ¿fue? Fue único. Gracias, negro. A ustedes.